Tú llegaste a ser director del País de México. Entonces, como sabes que va a haber un ciclo de caída, prepárate para la caída. ¿Cómo te preparas para la caída? Mira la importancia de saber capacitar correctamente al personal, ¿eh? Para que la gente pueda, en el caso de las ventas, tenía que tener una herramienta, que era un sistema de ventas. Voy a seguir por este camino, aunque no tenga nada y aunque me vaya mal. El coaching llegó de alguna manera como para permitirnos observarnos la historia que nos estábamos contando. México era el trampolín para ingresar a Estados Unidos. El tema es cómo controlar que no sea así. O sea, no existe que no sea así. Que al final tampoco era tanto el dinero, porque después el dinero lo usabas para abrir oficinas, para comprar muebles, para un montón de cosas, entonces tampoco tenías tanto dinero. O sea, Si vieron el capítulo medio mocho es porque seguramente hubo algunos cortes. ¿Qué tal, majestuosa humanidad? Espero que te la hayas pasado increíble el día de hoy y que estés excelentemente perfecto. Recuerda que somos majestuosos y en el camino andamos. Esto es Podcast con Tony Valls. ¿Qué tal, majestuosa humanidad? Pues nos encontramos de vuelta en un capítulo más y hoy me encuentro con un personaje que en realidad ya tiene rato también de conocerlo. Estuve trabajando con él un tiempo, una persona de trayectoria que justo una llamada antes de grabar este capítulo, platicamos acerca de qué es lo que hacía, cómo lo hacía, que yo no tenía el conocimiento, por cierto, y que fue parte fundamental e importante de la empresa donde yo me formé. Así es que sin más preámbulo, nos va a contar su historia y un poquito acerca de qué va de su vida y qué es de él, Pablo David Pérez. ¿Cómo estás, Pablo? muy bien, Tony, ¿cómo estás? Aquí andamos, Pues un sí. gusto, ya nos conocíamos, pero aprovecho para saludar a tu audiencia y qué padre que tengas esta iniciativa de contar historias y de encontrarte con gente de tiempo que llevamos de conocernos y que bueno poder conversar. Excelente. Pues fíjate que ya te había contemplado desde hace mucho, pero tenía que llegar ese momento en donde entrevisté a toda la gente que, pues bueno, fue parte importante de mi formación. Me intriga saber, primero que nada, fuiste uno de los pilares de la empresa donde yo me formé, puesto que estabas a cargo de México, por lo que platicábamos la vez pasada. Así es. Pero antes de llegar a ello, ¿cómo iniciaste en el sistema? ¿Dónde lo conociste y cuánto tiempo llevas de ejercerlo o cuánto tiempo lo ejerciste? Mira, lo ejercí por 18 años, conocí el sistema en Argentina a través de, bueno, ingresé en la DS Max, en Argentina se llamaba DIC Sur. El gerente de mi oficina, el que me entrevistó inclusive, era Leonardo Cositorto, que con el tiempo se volvió vicepresidente de la empresa en Argentina. Y, y luego cuando viene la ruptura, estamos hablando del 90 y fines del 94, inicio del 95, fines del 94 en realidad. Resulta de que entro a la empresa, pues como todo, voy a una entrevista. La entrevista con Leonardo, yo buscaba un puesto en un área contable, no había área contable, pero necesitaba trabajar, entonces inicio como en un día de entrenamiento con un supervisor. El chiste es que me gustó el sistema, el supervisor me desafía a que no era capaz de quedarme, pues me quise quedar. Trabajé a los 30 días, logré la supervisión, como la mayoría, y ahí empezó la carrera a lograr la gerencia. En el 97 estuve en un encuentro a nivel internacional en Nueva York. Para ese tiempo yo ya era gerente. Esto fue en el Arenas y realmente éramos 10.000 personas ahí de diferentes lugares. La experiencia fue increíble, pero no duró mucho la alegría porque ya en el 2000 la empresa se va de la Argentina por el problema de la moneda. Se dispara el dólar en Argentina, la empresa no podía operar, estoy hablando de S Max, y pues yo me quedo, obviamente en Argentina, no seguía la empresa Colombia, que era la oferta de ir a Colombia, y, y me quedo trabajando dentro del sistema con Leonardo Cositorto. Inicia la empresa Seville, en aquel momento vendíamos relojería, y después esta empresa empieza a crecer, empezamos a abrir oficinas, y luego llega otro personaje a la empresa. Esto, perdóname, esto fue de la mano de Leonardo. Siempre Leonardo era el que dirigía la empresa en sí. O sea, cuando DS Max se va de Argentina, toda la empresa se abre
Leonardo busca un grupito de gerentes para reiniciar. Éramos 5 entonces, con Leonardo a la cabeza, y 5 gerentes que aportamos nuestras oficinas para volver a iniciar la empresa. Esta empresa se llamó Cevil en su momento. Después eh, hay un problema con la importación en el país y entonces empezamos a comprar eh, cosméticos. Una empresa empieza a fabricarnos perfumes y se asocia a la empresa, y es ahí cuando se crea Oportunidad en Red, que es la empresa que tú conociste. Así es. Ok. Eh, este Cohen era el dueño de esta fábrica y empieza a fabricar los perfumes que tú conociste que vendíamos, y aparte cremas, y aparte toda la línea que conociste. Y con la tranquilidad de tener una fábrica local, nosotros aportamos la venta y el sistema y empezamos a crecer. Y la empresa empezó a crecer a nivel nacional primero, después Uruguay, Paraguay, sur de Brasil, Chile, Perú, Bolivia, eh, Colombia, y la apuesta más importante en su tiempo fue dar el salto a México, y pues bueno, y ahí me tocó a mí venir a México en aquel tiempo. ¿Por qué dices que la apuesta más grande? Y porque México es el país de habla hispana más grande que existe en el mundo. En México entran 3 Españas. México era el trampolín para ingresar a Estados Unidos. Entonces, el poder económico de México, el ingreso per cápita de un mexicano promedia el ingreso de un europeo occidental. Entonces, sí es muy fuerte. El mexicano no se da cuenta de lo que tiene, pero los que venimos de afuera sí sabemos lo que hay en México, y la verdad que nos encontramos con un monstruo, porque llegar a Ciudad de México, aunque yo todo mi crecimiento dentro de la empresa lo hice en Buenos Aires. Buenos Aires es la capital, por ejemplo, capital federal, es muy parecido a la ciudad de Guadalajara, que es donde vivo actualmente, pero no se compara a Ciudad de México. Ciudad de México es un monstruo. Claro. Ahora, para ustedes haber llegado a México, ¿cuánto tiempo entonces tuvo que pasar? Mira, la empresa fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Te estoy hablando, en el 2001 viene la debacle en Argentina, ya para ese tiempo estábamos con relojería, pero ya no se pudo importar, entonces empezó la parte de perfumería finales del 2001. Eh, es que cuando nosotros mudamos a vender cosméticos y perfumes, ya teníamos, la empresa tenía aproximadamente unas 40 o 45 sucursales en Argentina, tenía sucursales en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil. O sea, sí la empresa, eh, si bien se golpeaba por los problemas del país, no dejaba de estar presente en diferentes lugares. Entonces, al no dejar de estar presente, quizás caía un poquito cuando había un problema local, pero luego tú sabes cómo es el sistema, ¿no? Se entrevista, se le pone mucho entusiasmo, actitud y se vuelve a crecer. Claro. Entonces, calculá que yo para el 2004, finales del 2004, estoy pisando México. ¿Y cómo fue ese cómo fue esa llegada a México? ¿Con qué expectativas? ¿Con qué fue lo primero que te topaste en el país? Mira, la situación de venir a México fue la siguiente. Yo había capacitado al equipo que vino a abrir México. La persona que abrió México, que es que era Carlos Mazón en su tiempo, ¿Tú era capacitaste una a Carlos promoción mía. Mazone? Ajá, sí. Y al equipo que ¡Wow! vino. Carlitos era una promoción mía, él trabajó conmigo en la sucursal de Liniers. Mira, Carlos Mazone era gerente promotor de mi gerente, era Sandra. Ok, sí, bueno, Sandra era indirecta, y a raíz de todos los que venían por debajo de la línea de Jorge, perdón, de Carlos Mazone, eran indirectos míos, y a su vez Sandra también abrió las promociones. Entonces, por eso eh, sí fue grande el equipo que se armó en México. Vaya que sí. El chiste es que se inicia la empresa en México, viene un grupo grande de argentinos de diferentes estados de Argentina, gente que ya sabía lo que era ser gerente y vienen a probar la apertura a México, pero se encuentran con un país que devora a los que vienen de afuera. En el caso de Ciudad de México, la comida, los tiempos horarios, eh, eh, no sé, el extrañar a la familia.
eso hizo que la gente empieza a volverse, o sea, que no. Imagínate el costo que significa mandar personas a otro país, los permisos para trabajar, y resulta que a los 30 días, a los 60 días ya se estaban volviendo. Oh, Entonces, en ese recambio de gente, que volvía gente y había que enviar gente, y la empresa no llegaba a tener la cantidad de personas contratadas que necesitamos, pues entonces eh, la presidencia de la empresa pues platica conmigo y me dicen, pues tú entrenaste a la gente que fue, pues ve a ver qué hacemos. Y entonces me vine 3 meses a ver qué hacíamos, y en 3 meses, yo llevaba 2 años de casado en aquel momento, en 3 meses, si bien se estabilizó un poquito la rotación de personal, empezamos a contratar gente y la gente se empezó a quedar, pero en 3 meses no se solucionaba nada. Entonces vuelvo a Argentina, hago una serie de reuniones y a los 30 días estoy nuevamente en México, pero ya con la idea de quedarme 9 meses perdón, 6 meses para hacer que funcione el proyecto México, pero después de esos 6 meses me encontré que me gustó el país, que me gustó o sea, un poquito lo que te platicaba a ti. Cuando yo vine para México, para mí México era venir a conocer las mejores playas del mundo. Siempre tuve la intención de venir a México, por una cosa o por la otra no pude. Eh, pero entonces me dicen, bueno, ¿te vas a México? Pues claro, voy a México, voy a conocer el Caribe. Pero llegando a México, cuando ya me instalé y empecé a conocer gente, que fue en ese periodo de 6 meses, me empecé a encontrar con gente linda, con gente muy linda, y empecé a apreciar la comida más allá del picante, porque al principio solamente me enchilaba, pero luego me empezaron a dar la comida sin tanto chile y entonces pude probar el sazón. Y entonces si hoy me preguntas por qué me quedé en México, cuando decidí quedarme en México, eh, criar a mis hijos en México y adoptar a tu país como mi país, primero por la gente, segundo por la comida, tercero por las playas. órale. Y que estaba leyendo por ahí que ya tienes la nacionalidad, ¿cierto? Sí, 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 estoy nacionalizado. Excelente. Entonces tú llegas a México y de repente te quedas los 6 meses. Me quedé 3 meses, me volví 30 días, volví otra vez 6 meses, y cuando termina el periodo de 6 meses, ya el equipo estaba constituido, ya éramos una oficina con unas 30 y tantas personas, eh, pero nos dimos cuenta que teníamos que crecer el proyecto, y el crecer el proyecto era partir esa oficina a otros estados. Entonces partimos Ciudad de México en tres y abrimos eh, León, Guanajuato, que se fue Carlitos Mazones, y Morelia, y creo, sin mal no recuerdo, San Luis Potosí. Ya con el equipo consolidado por ti. Mira, por mí, por Carlitos Mazones, también estaba Sandra Chamaita. Había un grupo interesante de argentinos que le echaban ganas y que eran muy trabajadores, y luego había un grupo de mexicanos que empezaron a sumar y que tenían toda la fuerza para salir adelante. Por ejemplo, quien abrió San Luis Potosí era mexicano, pero esta persona tenía experiencia, ya había trabajado en venta directa, y realmente había que aprovechar la experiencia, y él se fue con un equipo justamente para San Luis Potosí. Ok, perfecto. Entonces, cuando tú te quedas aquí en México, ¿hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde trasciende tu carrera dentro del país? Mira, nosotros llegamos a abrir en total unas 12 sucursales, entre directas e indirectas, en el total del periodo, porque cuando nosotros abrimos, a ver, te hago la historia como para que nos comprendamos. Cuando salimos de Ciudad de México para abrir los estados y empezamos a crecer desde los estados, pasaron 2 años en donde Ciudad de México quedó libre. Y a los 2 años aparece Nico Avellaneda, que viene a abrir una sucursal en Ciudad de México y trae a todo su equipo eh, para hacer la apertura de Ciudad de México. Para este momento nosotros teníamos, luego de 2 años, aproximadamente mm, no me recuerdo si eran 5
o si eran 7. Y te digo por qué, porque en el momento que llega Nico o al poco rato que llega Nico, sucede el asunto de la influenza, no sé si te recuerdas. Ya. Claro, una de las primeras pandemias. Sí, una de las primeras pandemias que hizo que se cierren un montón de sucursales, que fue todo un caos. Eh, no me recuerdo bien ahora, pero en el final del proceso, entre la llegada a México y todo mi proceso en México, que fue un total de 7 años en el país, llegamos a abrir entre directas e indirectas unas 12 sucursales. Wow. Sí, era bastante amplio el repertorio de oficinas dentro de la empresa que ya era oportunidad en red. Sí, pero en el momento que llegamos al top, nosotros que teníamos 12 sucursales, Nico llegó a tener sus 13 sucursales, o sea que en total en el país fuimos unas 25 sucursales. Ok. Por ejemplo, Leonardo venía, bueno, no sé, era el presidente de la empresa. Sí, Leonardo venía. Lo que pasa es que hacíamos seminarios una vez por año y Leonardo sí venía a los seminarios. Yo abrí una escuela de liderazgo cuando me voy para Morelia. Hablo de la primera escuela de liderazgo porque cuando sucedió lo de la pandemia, fíjate, ahí fue. Cuando sucede lo de la pandemia y cierran las oficinas, eh, o se hacen chicas las oficinas y hay un montón de miedo, resulta que a mí en Morelia nos empezó a ir súper bien porque lo que hicimos fue documentarnos acerca de qué trataba la enfermedad esta, y entonces mientras todo el mundo estaba asustado, nosotros le enseñábamos a la gente acerca de cómo cuidarse y salíamos a trabajar. Entonces el grupito que tenía de 13 vendedores, pues nos iba súper bien, vendíamos muy bien. Y entonces empieza a fortalecer esa conversación, pero veíamos que en San Luis Potosí estaban mal, en León, Guanajuato estaban mal, en Querétaro estaban mal, eh, ¿dónde más estábamos? En Colima estaban mal. Entonces decidimos hacer la primera escuela de liderazgo para poder compartirle a los que estaban mal qué es lo que estábamos haciendo para que nos vaya bien. Y eso inició como una primera reunión y así estuvimos 3 años, reuniéndonos una vez por mes, Ok. que era todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Entonces, ¿cuánta gente llegaste a tener a nivel global a tu cargo en el país? O bueno, en general. A mi cargo eran 220 personas. En total, Oportunidad en Red llegó a tener en México 440 personas. Y tú con esas 220 personas que tuviste tú, ¿con cuántos gerentes o con cuántos colaboradores para poder sostener? 12 gerentes. Ok, perfecto. Ahora, profundizando ahora sí un poquito en el tema de para poder sostener y todo ello, yo recuerdo que la escuela que nosotros teníamos era un poco más, pues como tú comentas, de DS Max, era más, pues no sé, más ruda, no sé, ¿cómo la categorizarías tú ahora, desde tu perspectiva? La escuela que se tenía era una escuela de ventas, en donde lo que se hacía era que el vendedor sea resiliente al no, que se ría del no, que potencie el sí ante todo, que, que entienda que el no lo acercaba más al sí y que el día se acababa o la jornada de trabajo se acababa cuando lograba su meta. Y la meta, como tú sabes, era una campana si eras líder. Entonces, el día no terminaba en un horario normal. Para algunos terminaba quizás a las 3 de la tarde y con su campana, con su meta de ventas, para los que no entienden lo que es la campana, pero luego se iban a apoyar a su equipo y a veces hasta las 8 de la noche para que su equipo toque la campana o logren la meta de ventas, para entonces tener chance de hacer viajes de venta o, o pretender una promoción o asistir a seminarios, a escuelas de liderazgo que se daban una vez por mes. Entonces, sí había mucho movimiento, o sea, había supervisores yendo de una sucursal a la otra, viajábamos para escuelas, hacíamos 2 escuelas, hacíamos la escuela de Morelia, la escuela de Morelia también la hacíamos en León, y estaba después la escuela de Ciudad de México, que la llevaba adelante Nico Avellaneda, y a veces él participaba en las nuestras y yo participaba en las de él. Oye, ahora, por ejemplo, ¿de dónde nace el coaching en nuestro sistema, en las ventas? ¿O quién lo implementó? ¿O cómo fue? ¿Por qué lo implementaron si se supone que era solo de ventas? Mira, el coaching te permite tener una interpretación del mundo que te rodea. Entonces, dado que te permite tener una interpretación diferente, o sea, tú a través del coaching te puedes observar,
y entonces al observarte te das cuenta si eres víctima o protagonista de tu historia. Eh, si la historia que te cuentas es una historia, pobrecito de mí, no sé, soy hijo de padres separados, nací en una familia muy pobre, no tuve chance de estudiar, soy alto, soy bajo, soy gordo, no soy güero. O sea, son historias en donde justifica tu pobreza o tu pérdida, pues entonces sos una víctima. Y las víctimas, fíjate que en las películas no les va bien. Ahora, si la historia que te cuentas es, no importa si estoy feo, no importa si en mi caso estoy pelón, o capaz, hablando de mi persona, estoy muy guapo, a veces puede ser un problema. Eh, entonces, si tú te cuentas la historia como que no importa lo que haya sucedido, de todas maneras vas a alcanzar tus metas, eso te pone en un plano de protagonista. Y como tú sabes, Tony, en todas las películas de Hollywood, siempre el protagonista, por más que empiece la película y lo estén golpeando, o esté pobre, o esté sucio, o le vaya mal en la vida, al final se queda con la chava más guapa, tiene dinero, le salen los negocios. Entonces, el coaching llegó de alguna manera como para permitirnos observarnos la historia que nos estábamos contando. ¿Cómo llega el coaching a mi vida? Pues llega antes de venir a México. El coaching llega a través de un coach que era muy reconocido en Argentina, se llama Alejandro Marchesán. Él llegó a ser el coach del Senado de la República, era coach de Petrobras, de Microsoft también, y él llega con el coaching a la empresa y yo estudio justamente en la escuela que él funda de coaching, y yo ahí estudié con él antes de llegar a México. Oh, bien. Ok, y entonces esto ya lo implementan en las ventas. Es que fíjate que el coaching es una conversación de liderazgo. Por ejemplo, hoy por hoy, tú sabes, no lo dijimos ahorita, ¿no? Pero yo ejerzo como coach en la actualidad, para la alta dirección. O sea, normalmente el coach lo que necesita es alinear a su equipo de trabajo, perdón, el director de una empresa necesita alinear a su equipo para lograr un objetivo. Y el coaching lo que te permite es aprender a gestionar tus emociones, te permite trabajar en equipo, te permite aprender a utilizar los actos lingüísticos como para poder comunicarte de manera asertiva. Entonces, el coaching fue una herramienta, no tanto para vender, sino una herramienta para armar equipo y para generar liderazgo. Para eso se utilizó el coaching, o se sigue utilizando, mejor dicho. Bueno, algunos no lo utilizan, algunos quizás ni lo conocen u otros están peleados con él porque pues dicen que no sirve. Pero bueno, los que... Lo que pasa, Tony, que, por ejemplo, el coaching en México, el que nosotros aprendimos, que es el ontológico, el coaching ontológico se enfoca al desarrollo del ser. El coaching que se conoce en México es el conductual o emocional, que es un coaching en donde a la gente se la motiva desde la emoción, desde la música fuerte, desde los gritos, vamos que puede, si se puede, si se puede, y la gente si no le das herramientas, pues no puede. Entonces, para que la gente pueda, en el caso de las ventas, tenía que tener una herramienta, que era un sistema de ventas, que tenía que tener también ingredientes, que tenía que tener también impulsos y además un producto. Si no tiene todo eso, por más que le digas mucho que puede, pues no va a poder. Claro. Entonces eso se denomina coaching conductual. Así es. O emocional. Bien. Y entonces es ahí Y, en y donde... aquí se conoce, Dime, dime. ese es el que más se conoce aquí, porque ves que en México tampoco tenés como escuelas de coaching. Sí podés tomar capacitaciones para alta dirección, por ejemplo, tenés en el ITESO o en el TEC de Monterrey un diplomado que dura 6 meses, pero carrera así de 3 años, como me tocó aprenderlo a mí, pues no existe todavía en el país. Ok, ¿y eso por qué crees que sea? Bueno, pregunta curiosa. No tengo la menor idea, ¿eh? Yo creo que, ¿sabes qué pasó? Desde mi punto de vista, metido en la profesión hace años, el coaching es una herramienta de nicho, o sea, no todos están dispuestos a pagar para tener esa educación, es más, ni siquiera pagan porque no la conocen, entonces son las empresas multinacionales normalmente las que invierten en mandar a sus directores a aprender la metodología.
Ni siquiera es la persona, es la empresa que invierte en su director. Ok, ok. Ahora, bueno, recapitulando en cuanto a todo el trabajo que hiciste en México, ¿cuándo fue o cuándo tú consideras que fue el punto más alto y cuándo seguramente te diste cuenta que empezó a caer un poco? Claro, ves que yo te comenté, llegó una especie de pandemia que hizo que las oficinas se cierren y entonces yo empecé en mi primera escuela de liderazgo. En ese proceso, ese fue el peor momento de México, y de ahí en adelante fueron 3 años de crecimiento, 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 en donde logramos tener las 12 sucursales y las 220 personas en el país. ¿En qué año, si te tendría que decir? Podría estar hablando del 2007, no, 2008, 2009 fue el momento más fuerte. Si bien es sabido que todo lo que sube tiene que caer, eh, por ejemplo, yo creo que a lo largo de la carrera del sistema de todas las personas, siempre tenemos nuestros picos altos y picos bajos. ¿A ti en algún momento te tocó algún pico bajo y cómo saliste de él? Sí, picos bajos hubo siempre. Imagínate cuando no teníamos mercadería para trabajar, porque la mercadería costaba que ingrese por el puerto de Veracruz y después empezó a traer de Estados Unidos y era difícil que llegue y entonces empezamos a vender productos locales que son los perfumes de Chivas, América, Atlas, Pachuca. También empezamos a vender corbatas porque no teníamos producto para trabajar. Entonces, momentos hubo cuando tú tienes en el depósito toda mercadería que está dañada porque no está entrando lo nuevo y el equipo empieza a resentirse y empieza a mirar para ir a comprar al mercado local y vender, pues de esos momentos hubo en toda la carrera, hubo muchos. Y tú me preguntas, ¿cómo le hice? Em, lo que normalmente se hacía era juntabas a tus pilares y le platicabas lo que sucedía. O sea, juntabas a tus pilares, que eran tus supervisores en aquel momento, en mi caso era mi gerente, si era en tu oficina, a tus supervisores. En mi caso yo juntaba a los gerentes en estas escuelas que teníamos mensualmente, y en una reunión privada y con ellos, les platicaba dónde estábamos parados y qué se necesitaba que hagamos. Y a veces el hacer era salir a reentrenar a tus supervisores, o sea, eh, eh, salí un rato con tus supervisores a terreno para que entiendan que no tiene que ver con el producto, sino que tiene que ver con la cantidad de personas a que le mostrás el producto. Siempre hay un roto para un descosido. Alguien te va a comprar. El problema es que tú no estás mostrando con la actitud necesaria, el problema es que tú estás mostrando y quieres que todo el mundo te compre. O sea, el chiste es salir y mostrar, divertirte, reírte, hacer sistema, utilizar los impulsos, y al tarde pero temprano, en algún momento aparece el primer sí. Y tú sabes, Tony, que después del primer sí, siempre viene uno o dos sí seguidos. Y después vienen los no otra vez, y hasta que cae el primer sí y vienen uno, dos, tres sí seguidos. Y lo mismo es cuando tenés oficina. O sea, cuesta abrir la primera y cuando abres la primera, después de repente abrís dos, tres. Y después te cuesta un montón y después capaz se cierra una y de repente aparecen dos, tres. Y es lo mismo. Ok, fíjate, justo que acabas de mencionar eso. Bueno, yo creo que tú que tuviste doce sucursales y que conociste muchas más antes de tu trayectoria y todo ello, ya sabemos de antemano que siempre ha sido así. Quizás sea una pregunta tonta, el siempre va a ser así. O sea, la pregunta sería, ¿siempre va a ser así? El tema es cómo controlar que no sea así. O sea, no existe que no sea así, no existe que suba y baje, que generemos tres oficinas y de repente nos quedemos con una y tengamos que volver a empezar. O sea, ese ciclo sin fin no para. Qué buena pregunta, Tony. Y es la misma pregunta me la hace, por ejemplo, yo le doy coaching a un director de acá de Ford. Bueno, él es director a cargo de 3 agencias de Ford en Guadalajara. Y él está encargado del departamento de ventas, ¿no? De los equipos de ventas. Y así como pasaba en la venta directa, también pasa con los equipos de vendedores de carro. Eh, y lo que tú me preguntas y me dices, ¿cómo lo podés controlar? Mira, lo que te podría decir a tu pregunta es que todo lo que quieras controlar te termina controlando. Oh, qué buena respuesta. En el afán de controlar, Tony, terminás estresado, terminás enojado, terminás afanado. Es como que
yo querer controlar a que Tony me haga las preguntas que yo quiero que él me haga. Entonces yo estoy acá queriendo controlar esta entrevista o esta conversación, y si tú no me haces la pregunta que yo estoy esperando, entonces termino enojado porque te quise controlar y no te pude controlar. Entonces, mucho mejor es permitirle a Tony ser quien Tony es, aceptar a Tony como es y disfrutar la conversación. En el mundo de las ventas es lo mismo. Tenemos el ciclo en donde la ola está bien arriba, o sea, cuando vas creciendo, 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 tú sabes que va a haber un ciclo de caída. Entonces, como sabes que va a haber un ciclo de caída, prepárate para la caída. ¿Cómo te preparas para la caída? Pues consigue buenos nuevos productos, piensa en una campaña prometedora, piensa en bonos que motiven al equipo para que no se quiera ir, eh, piensa en viajes, piensa en uniformes que van a llegar dentro de 30 días o 60 días, para que el equipo permanezca motivado, por más que empiece a caer la venta. Porque el chiste es sostener al equipo. A veces, a ti te ha tocado, en oficinas, a veces con un equipo vendes cierta cantidad, pero a veces para vender la misma cantidad necesitas el doble de equipo. Entonces, si tú quieres controlar el resultado, vas a agarrar ese equipo, quizás de 20, y los vas a volver loco con reuniones, con gritos, con bonos, con lo que sea, para que vendan lo que ya no venden. Entonces, en vez de querer controlarlos y decirle un montón de tonterías, contrata el doble de gente y listo. Lo que pasa es que lo que no quieres es trabajar. Lo que no quieres es volver a publicar, lo que no quieres es entrevistar, lo que no quieres es entrenar, lo que no quieres es capacitar. Entonces, lo que quieres es que lo que mismo que lograste en el pasado lo sigas logrando, aunque el mundo cambió. Claro. Mira, qué buena respuesta y metodología me acabas de regalar. Ahora, fíjate que con esto, con esta respuesta, voy a aprovechar ese hilo. Y justamente lo hice la pregunta porque, pues esto es algo que, si bien sabemos, o sea, hay muchas preguntas, y bueno, para los que nos están escuchando, hay muchas preguntas de mi parte que a lo mejor pueden sonar tontas, porque son cosas que yo tuve que pasar o que yo tuve que aprender solo, y que seguramente el que está escuchando, pues se quedó por ahí diciendo, ah, yo no sabía eso, ¿no? Bueno, volviendo al punto, siguiendo ese hilo del cíclico, del control, de subir y bajar, ¿cuándo saber que realmente lo que tienes que hacer es otra cosa? ¿Cuándo ponerte a trabajar en algo diferente para salir de tu zona de confort? Para que no solamente sea como ese círculo de sé capacitar, sé hablar bonito con la gente, voy a seguir por este camino, aunque no tenga nada y aunque me vaya mal, porque sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo tener esa diferenciación? Voy a dar dos contestaciones. Lo primero que te quiero decir respecto a cómo inicia esta pregunta es que dices que la pregunta puede ser tonta. Bien, desde mi perspectiva, no hay preguntas tontas, sino hay tontos que no preguntan. El que pregunta es porque está buscando una respuesta. Nos educaron, ves que yo estoy en una universidad, y desgraciadamente nos educaron a tener la respuesta. Entonces, si no tenemos la respuesta, no levantamos la mano, porque si no tenemos la respuesta nos van a tachar de tontos, de que no sabemos, de qué tonto esto. Entonces, siempre estamos queriendo tener la respuesta. Pero cuando sales del mundo académico y te vas a la vida, en la vida no tenés una respuesta. Si tú tienes un equipo de ventas y tu equipo no vende, yo lo que platicaría contigo como líder es qué opinión tienes del mercado. ¿Por qué? ¿Qué piensas del mercado? ¿Por qué crees que no estás vendiendo? Si tu respuesta es una respuesta en donde dice lo que pasa es que el mercado está contraído, ya este producto no se vende más, lo que pasa es que esto ya no funciona, entonces el problema no es tu equipo, ni tampoco es el mercado, sino que el problema es tu mirada acerca del mercado. Dinero siempre hay, entonces, no tiene que ver, o sea, no es que dejamos de vender porque no tenemos capacidad de vender, dejamos de vender porque nos estamos contando una historia que no nos permite vender. Yo de esto que te estoy platicando, Tony, te puedo hablar, sabes que me dedico al coaching aquí en México y he trabajado con un montón de empresas y siempre sucede lo mismo. Cuando voy a hablar con el director de ventas, me cuenta un montón de motivos de por qué, un montón de justificaciones que tiene para no vender.
Entonces le digo, bueno, ok, ya sabes cómo no vender. Pues ¿cómo hacemos para vender entonces? ¿Qué es Claro. lo que nos está faltando para lograr vender? ¿Qué hacemos? ¿Duplicamos el equipo? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos bonos? ¿Cambiamos las comisiones? ¿Bajamos los precios? ¿Qué hacemos para que sí? Esto es por el lado de las ventas, para aquellos que hoy tienen equipos de venta y quieren seguir vendiendo. Pero luego tú me hacías una pregunta que es más profunda, Tony, que es en donde tú me decías, ¿cómo sé cuando esto ya no lo quiero seguir haciendo? Que yo ya tengo capacidad para entrenar, tengo capacidad para contratar gente, tengo capacidad para formar equipos de venta. ¿Cómo sé cuándo tengo que cambiar? Entonces lo que yo te diría, Tony, es, tienes que cambiar cuando ya no eres feliz. Cuando lo que estás haciendo no te hace feliz, pues es tiempo de cambiar. ¿Quién va a vivir tu vida, Tony? La vas a vivir tú. Mi vida la voy a vivir yo. Entonces, si yo estoy en una actividad que remunera, o sea, imagínate, tenía 12 sucursales, 220 vendedores, o sea, es una actividad que remunera, por supuesto que remunera. Pero llegó un momento en donde dije, bueno, hasta aquí nos vamos a dedicar a otra cosa. Tú lo que me diría, cualquier persona a mi alrededor diría, pero Pablo, vos estás loco, si sabés hacer eso, es más, cuando yo tenía los equipos acá en México, tenía 220 vendedores acá, también tenía 100 vendedores en Argentina, que es algo que no te platiqué, tenía 5 Oh, ok. sucursales allá también. Excelente. Entonces, ¿por qué no sigues haciendo lo mismo? Porque no me hace feliz. Detalle importante Sí. que no va a ser la pregunta que te quiero hacer, pero me acaba de surgir. 100 sucursales, no. ¿Cuántas sucursales en Argentina dices? 5. 5 sucursales más 12 sucursales, 17 sucursales. Bueno, pregunta concreta. Sí. En pesos mexicanos, ¿cuánto llegaste a generar en ese entonces? ¿Cuánto era lo que se podía estimar en aquel momento? ¿Cuánto ganabas por mes? ¿En volumen de ventas? ¿Cuánto se generaba en volumen de ventas? Para que tengan una referencia hoy por hoy, con ese volumen de ventas, ¿cuánto se puede ganar y cuánto ganabas? Bien, te voy a contar volumen de ventas. Ganancias no te voy a hablar, no te voy a contar. Ok. Ok, esa era una respuesta interesante, ¿ah? Calcula que nosotros vendíamos el perfume en, ¿qué era? $5. En aquel momento creo, porque el dólar estaba a 10 cuando llegamos al país, lo vendíamos en 50, ¿sí? Y un vendedor tenía que vender por lo menos 40 para tocar la campana, creo que era así. No, perdón, 30. El promedio por oficina eran de 15 a 20 perfumes vendidos por persona, o sea, calcula que era un promedio de $100 por 220 vendedores, eran $22,000 de venta diaria. Wow, $22,000 de venta diaria, o sea, digamos entrada bruta. En bruto, estamos hablando de México, a eso lo multiplicás por 25 días, eso es aproximadamente lo que se generaba y se generó por mucho tiempo. Te estoy hablando de mis sucursales, no de toda la red. Sí, claro. Ok. Y ganás un porcentaje, acordate que en México se gana un porcentaje pequeño, no es que ganás un gran porcentaje, pero si el volumen de venta es grande, aunque el porcentaje sea pequeño, la ganancia te permite vivir. Yo creo que con el dato que acabas de dar es más que suficiente para los que hacemos el negocio. Considero que ya tenemos ahí un norte de cuánto se podía generar de ganancia neta. Entonces, cuando ya no eres feliz, me decías. Es que cuando ya no eres feliz, ¿para qué lo sigues haciendo? Manejé equipos y como así, aproximadamente tenía unos 180 personas aquí en México que hacían portabilidad, pero te encontrabas con el mismo estilo de gente. No era, no, más, hasta 250 fueron. Pero era el mismo estilo de gente. Gente que hacía portabilidad, que era cambio de compañía, gente que hacía canvaseo, pero era gente que como que estaba de paso, como que veía el trabajo que hacíamos como de paso, como no era un trabajo serio, no lo veían como un trabajo seguro, y entonces era gente que todo el tiempo rotaba. Y yo me cansé de ese estilo de personas que quieran rotar todo el tiempo. Y entonces, cansado de eso, migro a desarrollar mi profesión, porque ya no quería más lo mismo. Y estaba cambiando dinero por felicidad. Y el dinero, porque sí ganaba, no me daba la felicidad, la tranquilidad, la paz que quería tener. Entonces, el dinero en mi caso no compraba felicidad. La mayoría de mis gerentes están haciendo venta por su cuenta. Muchos en venta directa se quedaron en la venta directa y ellos se meten 50,000 pesos mensuales. 50, 30 cuando andan flojeando,
35 o 40 sería como algo normal. O sea, 7.000 a 10.000 pesos a la semana es lo que sí gana. Y yo tengo relación con todos, ¿eh? Con todos, con todos, con todos, con todos platico. Hay otros, pocos se dedicaron a otras cosas, pocos, pero los que se quedaron, ellos ganan bien, pero ellos no quieren formar equipos, se cansaron de la gente que no tiene los mismos cojones que ellos tienen. Porque seguro que tú sales y lo logras, pero ahora tú sal y entrena a uno para que gane 3.000, 4.000 pesos en el día, pues vas a tener que entrenar como 100. Y quizás ya dices, ¿para qué me canso tanto? Si mejor salgo yo, me gano mis 5.000 y ya. Ustedes disculpen esta interrupción, pero quiero decirles que ya estamos por llegar a los últimos capítulos de esta temporada. Si llegaste hasta esta parte del video, te invito a que te suscribas y dejes tus comentarios. El motivo del corte es porque sin duda fue una charla bastante interesante y nos salimos un poco del tema. Así que a partir de ahora verán algunos fragmentos de la conversación subsecuente. Gracias a todos por el apoyo, continuamos. Tú puedes proveer educación, tú puedes proveer herramientas, pero las personas las van a tomar y la van a usar en el tiempo que ellos quieran tomarlas y usarlas. Y a veces ese tiempo es nunca. Desgraciadamente así es. Sí, 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 Mi sí. hermano, por ejemplo, estudió coaching conmigo. Él sería un excelente coach. Sin embargo, él sigue haciendo venta directa. Y es mayor que yo, ¿eh? Yo lo traje a la empresa, me acuerdo, yo entré a la empresa y a los meses lo traje, él fue uno de mis primeros supervisores. Él se hizo gerente, él se quedó en Argentina a cargo de sucursales. Cuando tronó su sucursal porque la regó, me lo traje a México, empezó de cero, armó su negocio, le fue bien con su oficina, la volvió a tronar, volvimos a empezar otra vez conmigo, volvió a tener su oficina, la volvió a tronar, eh, y hoy hace venta directa. Y él es de las personas que te digo que se ganan 40.000, 30.000 pesos mensuales. Y si va a trabajar en un trabajo, no le pagan ni loco eso. O sea, como mucho le pagarán 15.000 y si se lo pagan. Entonces, qué bueno que haya tenido venta directa, porque si no, viviría con 12.000, 13.000 pesos por mes. Pero sin embargo, hoy vive con 30. Fíjate, qué buena mirada. Sí, 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 estoy comprendiendo todo. Bueno, todo es mucho, pero qué bueno que sirva para ampliar el panorama, Tony. Claro, sí, sí, sí. Sí, tú dices, es mi lucha y realmente a lo mejor a mí me pasó porque estuve muy de cerca en eso y mis expectativas quizás eran muy altas acerca de lo que estaba haciendo. Cuando me di cuenta que hay quedarme ahí iba a ser lo mismo que no ser feliz, preferí mi felicidad, ¿no? Que bueno, justamente, Nos pasó lo mismo, ¿ves? sí, es que, ¿sabes qué, Pablo? Yo creo que más afortunada que desgraciadamente, conozco a muchas personas en el medio. Y siempre, siempre, por ejemplo, tu común denominador conmigo es esto. Preferimos nuestra felicidad a cambio del mucho dinero del mucho dinero que no compraba la felicidad, que no nos daba esa felicidad. Ese es nuestro común denominador. Pero es una suma de comunes denominadores con las personas que vienen haciendo el negocio. Y yo me doy cuenta, esto que estoy haciendo ahora, por ejemplo, del podcast, es justo como un documental para mí. Todos tienen lo mismo. Si el que no es feliz lo abandona y hace otra cosa, si el que no abandona no hace otra cosa que no sea lo mismo de ventas, o sea, ¿sí me comprendes? Entonces estamos en el mismo canal todos. Entonces yo digo, oye, ¿qué pasó? O sea, tenemos un problema psicológico, nos dañó de tal manera el sistema. No, No, pues aprendimos algo que funciona, Tony. Aprendimos algo que paga mucho más que en cualquier otro lado. Eso es lo que sucedió. Ahora tú, esta capacidad que tienes, la puedes usar solamente para vender tú o la puedes usar para darle consultoría a un tipo que tiene equipos de venta. Y algo que quizás te sucedió a ti, o me sucedió a mí también. Nunca es tanto el dinero que parece cuando estás abajo. Cuando estás abajo parece que el de arriba tiene muchísimo dinero. El de arriba tiene un estilo, el de arriba viaja, el de arriba está en hoteles importantes, el de arriba quizás tiene un carro lindo, el de arriba se ve que tiene muchas cosas, pero también trabaja por eso mucho. Porque no es que no trabajas, trabajas un chingo. Por eso sí. supuesto que estás trabajando. Entonces, si hoy tú trabajarías al mismo ritmo que trabajabas cuando estabas en la empresa, y quizás económicamente estarías generando el doble o el triple. Sí, sin duda. Le pegaste al clavo. Bueno, por lo menos a mí me pasaría lo mismo, ¿eh? Yo también, o sea, si yo trabajaría al ritmo que trabajaba antes, pero me puse más viejo.
y tuve hijos, y entonces digo, no, quiero disfrutar a mis hijos, quiero viajar con mis hijos, quiero tener vacaciones, antes no las tenía. Entonces cambié, y entonces el sistema para mí fue una escuela y que me ayudó muchísimo y yo estoy muy agradecido y me olvido de las cosas malas porque estoy muy agradecido. Pero podría quedarme en el sistema haciendo venta directa yo, quizás sin armar equipos, pero elegí utilizar lo que aprendí para ayudar a otros y en esa ayuda generar ingresos para vivir. Mira, la gente que está dentro del sistema y trabajando aún tiene una postura adquirida. El tipo que está dentro del sistema, que tiene oficinas, que tiene equipos, tiene una postura. Te vas a dar cuenta que eh, van a buscar aparentar tener quizás lo que no tienen. Claro, es un problema común dentro del negocio. Si estás entrevistando gente, es lo que va a suceder. O sea, la persona que sigue todavía con que no se fue del sistema del 100%, que todavía sigue o sigue trabajando dentro del sistema o está enojado con el sistema, va a aparentar tener lo que no tiene, va a aparentar ser lo que no es, o sea, va a hablar de una manera extraña, como jactanciosa. Y los que fuimos, estuvimos en el sistema y nos fue como nos fue, bien, mal, más o menos, ya no estamos, pero seguimos viviendo, o sea, como hay más vida después del sistema, pues podemos hablar, o enojados porque nos acordamos lo malo, o agradecidos porque nos elegimos quedarnos con lo bueno. Entonces, en mi experiencia, trae más paz, eh, acordarte de los viajes, de los amigos, de las buenas experiencias y la capacidad que pudiste desarrollar. Y también siempre me digo lo mismo, si yo llegara a ser ahora, trabajar como trabajaba antes, no, pues estaría lleno de lana, pero no tengo ganas. Claro. Ahora, ¿esto por qué es? Yo creo que en aquel tiempo no solamente era dinero, era abrir oficinas para tener un prestigio dentro de la organización. Era la fama que te generaba el ser un tipo que tenía tantas oficinas, que viajaba tantas veces, que estaba en tantos seminarios. O sea, no era tanto el dinero, que al final tampoco era tanto el dinero, porque después el dinero lo usabas para abrir oficinas, para comprar muebles, para un montón de cosas, entonces tampoco tenías tanto dinero. O sea, sí, parecía que era mucho, pero a la hora de la hora a ti te tocaba, te quedaba la mitad de eso porque la otra mitad lo reinvertías, entonces ni siquiera era todo. Y tenía que ver más con el sistema, con que nos compramos la idea que si hacíamos todo eso y lográbamos todo eso, íbamos a ser felices. Y después nos dimos cuenta que no es tan cara la felicidad. No es tan cara la felicidad. La felicidad va por otro lado. Y tampoco está tan difícil conseguir el dinero. O sea, el dinero también se consigue. O sea, tampoco es que, tenés que trabajar 8 horas como un animal para esto. No te creas. O sea, también se genera dinero eh, diferente. Y no es que si te levantás a las 6 de la mañana sos chambeador y si te levantás a las 10 no. Porque quizás el que se levanta a las 6 termina su jornada de trabajo a las, no sé, es 4 o 6 de la tarde, pero el que se levanta a las 10 de la mañana termina su jornada de trabajo a las 10 12 de la noche. Entonces lo mismo. Son paradigmas. Entramos en un modelo mental y en un paradigma, cuando salimos de ese modelo mental y tenemos que romper ese modelo mental para meternos nuevos paradigmas, generamos un duelo. Y una vez que pasa el duelo, podemos volver a recuperarnos. Pero quizás en tu momento de duelo, pues lo sufriste, pero ahora ya estás en otro lugar. Bueno, espero, y si no, esto es parte del duelo, el podcast, hasta que se acabe el duelo. Sí, claro. Desde luego, porque hay muchas historias de personas que me recuerdan. Dentro de la empresa o dentro de de la burbuja, como le catalogo yo ahora, eres un rockstar con fans, no eres un líder con seguidores. Tal cual. Oye, bueno, ahora, para recapitular, porque se salió todo de control. Se salió todo de control. Entonces, tú llegaste a ser director del país de México. Sí, ¿Tú solo o con alguien más? pues era Nico y yo, o sea, yo dirigía mi parte, porque ves que está el gerente regional y está el dueño de país, en este caso, bueno, Nico era dueño de país de su red y su equipo, y yo era dueño de país de mi red y de mi equipo. Ok, ya que estabas en ese top, hasta arriba, ¿cuándo decides que quizás no era para ti? ¿Cuándo sales? Es que la empresa decidió que yo no iba a continuar en el país y entonces empieza a hacer cambios que a mí no me agradaban. Entonces yo me doy cuenta que ya no quería continuar en un lugar en donde
Nunca, aunque no importa cuán arriba podías llegar, la decisión nunca te correspondía. Y si querías tener decisión, tenías que empezar a hacer cosas que iban fuera de tus valores. Ok. Entonces, no quise salirme de mis valores. Y entonces eso fue como la salida, o el pensamiento en mi corazón de que me tenía que terminar saliendo, y así fue como sucedió. O sea, no es que yo me salí, sino que la empresa se salió del mercado. Entonces, pero yo me podría haber ido con la empresa argentina o a Estados Unidos, pero en realidad ya no quería estar más. Yo creo que Dios tenía un destino para mí diferente, porque me vinieron a buscar justamente para que cree un departamento de marketing para un hospital. Fue algo increíble, ¿eh? O sea, el tipo, el dueño del hospital, tenía un stand en Expo Guadalajara. Ellos pagaban 100.000 pesos su stand en ese lugar, y él veía que sus vendedores no vendían nada y que a los míos a cada rato lo agarraba la policía y lo sacaba, y se volvían a colar al otro día, y entonces habló con ellos y le dijo, ¿ustedes dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Quién les enseñó? Y ahí apareció mi nombre, y entonces el tipo le preguntó dónde estaba el que le había enseñado, y entonces me manda a su chofer para que hable conmigo, y después terminé una conversación con él en el hospital, y ahí inicié un departamento de marketing para él. Mira la importancia de saber capacitar correctamente al personal, ¿eh? Nunca sabemos quién está viendo nuestro trabajo, Tony. Claro. Ok, ahora, entonces tú, después de esto... Es que cada vez te mareo más, ¿eh? Cada vez está más difícil, ¿verdad? Y sí, no, no, vamos, digo, es algo que no me pasa tan seguido, que se pone más interesante la plática privada Ujú, que la que puede salir. Pero bueno, claro. ¿qué puedes decir que te dejó el sistema? El pensamiento de que no importa qué mercadería tenga, igual tengo la capacidad de vender. Eso me dejó el sistema. O sea, no me caigo nunca. De hambre no me voy a morir. Puedo vivir en cualquier país que pise. ¿Nunca pensaste ya regresar a Argentina? De vacaciones, sí. Pero a vivir. Tengo casa en Argentina. Oh, ya. Pero ¿por qué decidiste quedarte en México? ¿Por la oportunidad laboral? Por la gente, por la comida, por las playas. Y además de eso, la estabilidad que tiene este país, que en Argentina no se puede tener. O sea, cuando yo tuve que poner en la balanza, vuelvo a Argentina, ahora con dos hijos, yo vine casado, ¿no? Pero tenía 2 años de casado nomás. Pero ahora con 2 hijos, a un país que es inestable y que quizás yo pueda conseguir una estabilidad porque sé trabajar, pero si todo el país está triste, está angustiado, está amargado, están haciendo corte de ruta, están quemando cosas, no va a ser tan feliz estar en Argentina. Entonces por eso elegí la estabilidad que México tiene, que ustedes ni se dan cuenta. Ok, bueno, pequeño zape. Te doy un dato a ti, es más, te lo voy a decir en vivo. En México, cuando a mi experiencia, ¿eh? En México, cuando estás mal, en México, a nivel económico, estás bien, comparado con Argentina. Y cuando estás bien, se nota muchísimo. Cuando estás bien en México, viajas a nivel internacional, haces fiestas, tenés carros, es impresionante. Y cuando estás mal, pues vivís bien, tus hijos siguen yendo a colegio, o sea, seguís teniendo vacaciones, seguís teniendo camioneta, o sea, y sin embargo capaz estás mal. Bueno, y mira que digamos que esto es en la mirada de un extranjero, así es que vale bastante la pena que lo escuchen los mexicanos. Sí, no tienen ni idea del país que tienen. No, Pablo, para ir cerrando el capítulo, yo no sé si hoy tú tengas equipos de venta directa. no. Sí tengo contacto, pero no tengo equipo de venta directa. Listo. ¿Tú sientes que cambió algo de lo que nosotros hacíamos y conocimos a lo que hoy en día se vive y se hace dentro del sistema? Cambiamos nosotros. ¿Cómo? En mi caso, me volví viejo. Entonces la energía que tenía cuando era chavo no es la misma energía que tengo ahora. La paciencia para formar equipos que tenía cuando era joven no es la misma paciencia que tengo para formar equipos ahora. Yo creo que hay personas que siguen dentro del sistema y el tiempo no se les pasó. Pues a mí sí el tiempo me pasó. Entonces por eso yo ya elegí no estar dentro de un sistema que te tenés que parar a las 7 de la mañana, que terminás de trabajar a las 9 10 de la noche, que siempre tenés que estar como si fuera que, no sé, te tuvieras hormigas en el calzón. Entonces, Por la actitud. claro, entonces yo creo que se produce y se genera dinero sin la necesidad de aparentar alegría. Eso creo que es lo que me cambió a mí. Yo en aquel tiempo necesitaba todo el tiempo aparentar alegría porque creía que de esa manera generaba dinero. Y con los años me di cuenta que ser serio es mucho más que sonreír, que ser responsable
es mucho más que trabajar 24 horas. O sea, realmente se puede conseguir dinero sin sonreír tanto, siendo honesto con el trabajo y siendo responsable con las entregas. O sea, si tú eres los entregas, pues te van a seguir contratando y vas a tener personas que te recomienden. Y si tenés gente que te recomienda, cada vez podés cobrar más tus servicios. En aquel tiempo, toda mi esperanza estaba puesta en un sistema y en un producto, y en este tiempo, el producto es el servicio que ofrezco. Y el servicio que ofrezco tiene que ver con aquellos entregables, con que si tú eres gerente de un equipo de venta o director de un equipo de gerentes que se encargan de equipos de ventas, y yo te platico que si trabajamos y hacemos un trabajo en equipo y vamos desde el coaching y con algunas capacitaciones y podemos crecer tu venta en un 20, un 30% en 3 meses, y si eso se logra, pues entonces me vas a recomendar, y si eso se logra, no vas a tener problema en pagarme lo que te pido. Claro, desde luego, porque vale la pena y estamos viendo el resultado. Es que si me contactás, es porque alguien que tuvo ese resultado te dice que vengas conmigo. Porque si no, si yo llego a golpear la puerta de tu empresa y te digo, quiero ganar esto, no me vas a creer. No, primero no me vas a querer pagar y segundo no me vas a creer que se puede generar un crecimiento en ventas en 3 meses. Entonces, como no me vas a creer, como no me vas a querer pagar, entonces ¿para qué voy a golpear la puerta de tu empresa? Mejor que me recomiendes y que me llames por teléfono y que me digas, quiero tener una plática contigo porque me dijeron que necesitaba hablar contigo. Entonces así es más fácil. Qué buena estrategia, muy buena estrategia. Te la recomiendo para la empresa que estás abriendo. Y vaya que sí, sí la voy a aplicar. ¿Tú regresarías al sistema? Mira, el sistema genera oportunidad para una, no sé si decir clase social, voy a decir para un nivel socioeconómico que lo necesita. El sistema tiene la capacidad de sacarte del nivel socioeconómico más bajo y hacerte creer que puedes ascender. Si encuentro una empresa en donde el producto sea de buena calidad, en donde las comisiones sean honestas, o sea, la ganancia se reparta, en donde verdaderamente se cree una escuela de desarrollo personal como la que me tocó generar a mí en la empresa para poder crecer como crecimos en el país, seguramente que iniciaría nuevamente. Te conté que tuve una experiencia en una empresa multinacional de telefonía, llegué a tener 250 personas, pero esa empresa no le importaban las personas, constantemente le cambiaba las comisiones, constantemente los veía como cosas y de esa manera yo no quiero trabajar porque creo que el ser humano tiene mucho valor y si al ser humano se le educa y si al ser humano se le enseña puede llegar hasta donde quiera llegar. Excelente. Pues bueno, Pablo, para cerrar el capítulo, me agradaría que nos contaras una anécdota de lo que te haya pasado dentro del sistema. Uy, es que tengo tantas. Mira, me recuerdo, te voy a contar una anécdota de cuando llegué a México. Yo llego a México a apoyar al gerente que había enviado a abrir México. A los 3 meses de estar con este gerente, en donde la empresa ya se había puesto con un mejor nivel de venta, ya habíamos tomado gente, ya teníamos un equipo más numeroso, estábamos como en 30 gentes, me doy cuenta que esta persona estaba como celosa, enojada, molesta por mi presencia. Entonces, él tal vez creía que tenía que competir conmigo y en realidad no, porque él para mí era una promoción, él no tenía que competir nada conmigo. Además, todo lo que yo hacía para esa oficina le generaba ganancias a él y por ende me generaba ganancias a mí. Pero algo yo me di cuenta que se rompió. Entonces, lo que le digo a la empresa es que yo no iba a hacer venta directa en México, iba a hacer venta en cuotas. Y entonces desarrollé un equipo para hacer ventas en abonos semanales y vendíamos corbatas y Saint Laurent que venían de Chile y también empezamos a vender perfumes de Chivas, América, Atlas, Pachuca, que se fabricaban aquí en México. El problema sucedió que luego con 7 personas vendía mucho más que un equipo de 30 en venta directa. Ok. Y entonces a los 3 meses empezamos a tener otra vez esa situación en donde parecía siempre que había una competencia.
Pero la anécdota tiene que ver con que si aplica sistema, Tony, si aplica sistema, si tienes confianza en que lo puedes hacer y si sales para lograrlo, y esto lo quiero dejar claro para todos los que son emprendedores y escuchan tu programa y que hoy están quizás iniciando un negocio o haciendo venta directa. No solamente necesitas un producto, no solamente necesitas un sistema, sino que también tenés que salir para lograrlo. No salir a ver si vendo, no salir a ver qué sucede, no salir a ver si tengo suerte. Salgo para lograrlo, salgo para conseguir el cliente que necesito, salgo para colocar esta mercadería porque quiero lograr la meta de venta, salgo para promover mi servicio, salgo con la creencia de que lo que tengo te puede servir, te puede hacer bien, el precio es justo. Si salís para lograrlo, lo más posible es que lo logres. Y si no lo lográs, no pasa nada. Mañana tenés una nueva oportunidad y seguí trabajando hasta que lo logres. Porque si es esto, si quieres desarrollar ese producto, lo que sea, si estás en venta directa, si estás dando servicios, si sos un capacitador, si tenés una empresa de lo que sea, eh, el primero que tiene que estar convencido del servicio que brinda eres tú. Y si estás convencido de que tu servicio puede beneficiar a este país que lo necesita, pues no dejes de intentarlo. Es más, no se trata de intentarlo. No dejes de esforzarte hasta que logres lo que estás buscando. Excelentes palabras para el final de este capítulo. Pues Pablo, te agradezco mucho el tiempo prestado, te agradezco mucho la información. Eh, Lamentablemente hay algunas cosillas por ahí que si vieron el capítulo medio mocho es porque seguramente hubo algunos cortes acerca de cosas que, bueno, no es que no podían salir, sino que eran como más personales, pero si quieren otra segunda parte, seguramente lo van a comentar ahí abajo en la caja de comentarios. Me gustaría hablar, Pablo, contigo en otro capítulo un poquito más acerca de la profundidad del coaching. Y también quiero que lo comenten, que levanten la mano las personas. A lo mejor podemos hacer un en vivo totalmente para esas personas exclusivas que quieran saber un poquito más acerca del coaching, que tengan esta como incertidumbre. Pero al final es un tema muy profundo que me gustaría pues recapitular, ¿no? Qué mejor que con un grande de los grandes en el coaching que bueno, para mí eso representas, así es que me agradaría también hacer un Muchas gracias. capítulo contigo. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente por el tiempo. Por ejemplo, para los que le estás platicando acerca del coaching, yo doy un entrenamiento que se llama justamente proceso de coaching, pero hace 2 años que estoy formando, dando esta capacitación. Esto es como si fuera el inicio de la capacitación que un líder necesita para gestionar emociones, formar equipos, alcanzar objetivos. O sea, que tiene que ver con la metodología del coaching, por eso es proceso de coaching, es para aprender a tener una conversación de coaching que te facilite el alcanzar, el lograr que tu coachee, o sea, que es tu cliente, logre su objetivo. Eh, sí es un entrenamiento que dura un tiempo, eh, 6 meses, Ok. pero sí creo que es recomendado para todo aquel que es emprendedor, para todo aquel que tiene un equipo, para todo aquel que tiene una empresa y que quiere que se desarrolle. Obviamente que tú no puedes coacharte a ti mismo, pero si puedes coachar a tu equipo y tu equipo avanza, pues avanza tu empresa. Entonces sí te puede servir. Mira, podemos hacer un programa, si querés, con algunas personas que te pregunten en un en vivo y le contestamos a la gente, no pasa nada. Si esto está Dale, bien. sí, me gusta, me gusta. Te cuento, antes, estoy terminando una capacitación para emprendedores en la universidad donde estoy. Gente que ya tiene su negocio. Ya terminamos la primera capacitación el mes pasado y este mes estamos terminando la segunda capacitación. Son chicos que emprendieron su negocio y que le dieron un montón de formación, pero cuando yo voy a ver la formación le digo, bueno, todo lo que le están dando está muy bien, pero ¿y cómo lo bajan a tierra? Entonces, yo les traigo desde el coaching el cómo bajarlo a tierra, el tema de la resiliencia, las historias que se cuentan, víctima y protagonista, o sea, todo lo que tiene que ver con cómo, ahora que tengo la información, cómo hacer que esto genere dinero, ¿no? No puede haber tanta gente, o sea, va a ser limitado a 30, 35, pues si no, no, es imposible, Ok. pero hay mucha necesidad, Tony. La gente quiere emprender, quiere hacer cosas, no sabe cómo y están sufriendo un montón. Y lo que haces de traerle un poquito de luz a esta gente que querés y que sigue todavía mareada con la venta directa, es muy noble de tu parte, pero déjale ahí
la herramienta, dejarle la información y que ellos la tomen cuando estén preparados. Tomaré tu consejo. Sí, sí, sí. Hasta uno se ve feo cuando aconseja a alguien que no quiere escucharte. Entonces tú lo dices como que no se lo dices a nadie y quizás el otro dice, pues eso me sirve, me lo quedo. Tu podcast inició con un objetivo, pero hoy te estás dando cuenta que puede ser mucho más para otros. Tiene que ver con el ayudar, que va más allá de los que hacemos venta directa. Así es. Y así va a seguir. Esperemos. Pues, ¿puedo decir éxito sin decir shoes? ¿Por qué no? Shoes es DS Max. Y DS Max para mí fue en el 95, 96, 97, hasta el 99. Imagínate, pasaron 20 y tantos años. No seas así, Pablo. Vas a ser el único que no va a decir Juice. Pues hay algunos que nacimos con esa determinación de ser diferentes. Ok, ya está. Yo le voy a poner ahí Juice entonces con letra. Como quieras. Como quieras. Y recuerden que somos majestuosos y en el camino andamos. Éxitos, shoes. Bye. Podcast con Tony Vars.